Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Paz y bien. De nueva cuenta aquí con los acercamientos al franciscanismo. Una cápsula franciscana, una cápsula informativa. Hoy quiero hablar con ustedes sobre panecología, un concepto franciscano que su servidor creó en la tesis Ecología Franciscana. Entonces, quiero que analicemos este término desde dos perspectivas. La primera, la definición etimológica, es decir, esa composición de la palabra, la raíz, cómo está compuesta para ver qué tanto abarca. La segunda es la definición conceptual, es decir, la aplicación, cómo se aplica este concepto. Entonces, para empezar, la definición etimológica de panecología. La panecología, pan, viene del griego todo. Eco es el latín, que también se puede referir a oikos, casa. Pero casa no la construcción, casa es esta tierra, el mundo donde habitamos, esta es nuestra casa. Y logos, aquí mis hermanos quiero hacer énfasis en una definición que se remonta desde la antigüedad, desde la antigua Grecia. No logos como comúnmente se entiende hoy en día, muchos definen logos como estudio, tratado o ciencia. Esa es una definición muy tardía que salió en tiempos de los enciclopedistas, una definición modernista que se enfoca más en la perspectiva positivista, esa perspectiva cientificista. Entonces, nosotros sabemos que logos se utilizaba desde antes del cientificismo, desde antes de los pensadores modernos, y se aplicaba de otra manera. Logos en la antigüedad no era estudio, tratado o ciencia, no va por allí. Logos, para que sea compatible con el pensamiento de la teología franciscana, logos se refiere a relación, pero no esa relación somera, superficial, no. Una relación de comunión muy estrecha, esa relación de vincularse, esa armonía que hay cuando los seres se relacionan. También logos significa verbo, también logos significa palabra, esa comunión que hay con el verbo, esa armonía. Entonces, he allí cómo se puede entender el logos en la antigüedad. No estudio, tratado o ciencia, porque caeríamos en una perspectiva muy cientificista, y desde la perspectiva antigua abarcaríamos un acercamiento realista. Ese es el nombre de la postura. Postura realista, no cientificista. Entonces, desde el realismo, el logos es la palabra, es el verbo, es la armonía. Y si vemos el concepto completo, panecología, es la armonía, la relación de todo en la casa, de todo en nuestro hábitat. Entonces, todo está relacionado, pero el punto de relación es Dios. El punto de relación es el verbo. Nosotros en teología nos referimos como el verbo a Jesucristo, es el verbo encarnado, ¿sí? Incluso San Juan decía, en el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces a ese logos nos referimos, a ese logos se refiere la panecología. En sí es la relación armónica, la relación de bien entre todos los seres, es el vínculo. Cristo a eso vino, a revincular otra vez. Ese es el sentido de la religión. Re es de nuevo, de nueva cuenta. Ligare viene de ligarse nuevamente, de conectarse, de vincularse, de entrar en comunión nuevamente. Entonces, ese es el sentido de la religión. Cristo viene y como verbo encarnado revincula otra vez. Perdimos esa comunión que teníamos con Dios y Él vincula todo ser existente, lo vincula con Dios otra vez. Principalmente aquel ser que es hecho a imagen y semejanza. Entonces, la panecología va enfocado en ese punto. Vemos que Francisco tiene una comunión con los seres, una comunión de bien, una comunión armónica. Entonces, ¿por qué? Porque Francisco no estaba pensando en ese estudio, tratado, ciencia que se entiende hoy en día con el logos. No, él estaba viendo el logos como esa palabra encarnada, ¿sí? Como ese verbo que nos trae comunión. Entonces, si vemos la ecología franciscana desde una panecología, todo ser está en relación. Pero para que sea una relación armónica, tiene que ser el centro Dios, Cristo, el sumo bien.
Se le dice el sumo bien desde la perspectiva franciscana porque no hay otro bien mayor, superior a él, no lo hay. Entonces es el sumo, lo máximo, el máximo bien. Entonces la relación tiene que ser con el máximo bien, como está visto en este término, el sumo bien. En esto va enfocado la panecología. La panecología es ver las relaciones que hay de todos los seres, sin importar especie, de todos los seres en una relación armónica, ¿sí? Y repito, esto es desde una perspectiva realista. La perspectiva cientificista no es contraria al realismo, pero es solo un paso. La perspectiva realista abarca el positivismo y lo trasciende, porque el positivismo, el positum, es el dato que recibimos vía sentidos. Entonces, nosotros nos podemos limitar, si queremos entender el logos desde esa perspectiva cientificista, como estudio, tratado o ciencia, entonces limitamos todo a lo mesurable, a lo tangible, aquello que puede ser comprobable a través de una unidad de medida. Pero en cuestiones de relación con Dios, va más allá. No podemos limitar esa comunión a aquello que se comprueba con una unidad de medida. No va por allí. Entonces, Francisco, cuando se adentra San Francisco de Asís a entrar en comunión con la creación, lo hace desde esa comunión armónica que se ve, que se concentra en el sumo bien, es decir, en el verbo, en la palabra, en el logos. Mis hermanos, esto es panecología. Espero que sea de ayuda y pues nos vemos en la siguiente. Paz y bien.